Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana su Santo Espíritu nos ministre en nuestro corazón una palabra de bendición, una palabra que llene nuestro corazón y nos haga volver al camino que Dios ha puesto en nuestras vidas, para andar todos los días, para caminar en ella. Y no, la Escritura dice que el que ande en ese camino no tropezará jamás. Un camino de justicia, un camino de rectitud, un camino de santidad. Qué rico es levantarse con el deseo, hermano, no de pedir, sino de agradar a Dios. Qué rico es levantarnos cada mañana y decirle como hijos de Dios, ¿verdad? Padre, quiero agradarte. Padre, quiero hacer tu voluntad. Padre, quiero realmente que tú ministres mi corazón, mi vida, y hacer lo que realmente a ti te agrada. Por eso cuando el creyente tiene una mala enseñanza, una mala memoria, al entender de que se levanta y Dios está conmigo, la gente dice Dios está conmigo. Y cuando sabemos, hermanos, que andan lejos de Dios, ciertamente Dios está atrás de ellos, hermano, para buscarles, decirle que tienen que volver a casa. Pero hay quienes, hermano, la misma Escritura nos enseña que tienen que volverse al Señor, tienen, hermano, que estar delante de Dios. ¿Qué tan importante entonces es que nosotros cada mañana nos levantemos con el propósito de agradar al Señor? Quiero hablarles un poquito de algo que el Espíritu estuvo hablando esta mañana en mi vida. Sobre el Espíritu me decía, hermano, obediencia es darle muerte a la carne. El no hacerlo es rebelión. Eso tocó mi corazón, hermano. Y créame que Dios me habla, o sea, me ha estado poniendo mucha palabra en mi corazón. Pero cuando el Espíritu empieza a hablar en mi corazón, de hablar de que obediencia es darle muerte a la carne, el no hacerlo es rebelión. Así le pusimos por título. Quiero hablarles un poquito de lo que el Espíritu habla en mi vida en esta mañana. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucha pereza, mucha falta de convicción en lo que respecta a nuestras obligaciones como hijos de Dios, en lo que respecta realmente a nuestro levantar cada día, a nuestro deber, nuestro quehacer diario como hijos de Dios. Ciertamente tenemos cosas que hacer en nuestra vida diaria, trabajar, cocinar, ¿verdad? Limpiar la casa, hacer otro tipo de actividades, hermanos, que tengan que ver con el sustento, con la provisión todos los días. Pero estamos viviendo tiempos, hermanos, donde se está llevando un evangelio ligero, un evangelio liviano, un evangelio sin esfuerzo, un evangelio donde todo es fácil, un evangelio donde creen que no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo ya porque Cristo lo hizo todo. Y que ahora somos más que vencedores, y que ahora y en Cristo ya no hay, ya no tenemos por qué luchar contra el pecado, porque Cristo ya murió por nuestros pecados, por lo tanto somos libres. No, querido hermano. De plano no, porque la Escritura nos enseña que todos los días pecamos. Hoy el pecado en los que están en Cristo, no es por hacer lo malo, sino es que porque no hacen lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. La gente que está afuera, que no conoce al Señor, ellos pecan porque no conocen lo bueno es Dios. Y nosotros pecamos, hermano, porque conocemos a Dios y no queremos obedecer a Dios. Ese es el pecado. Quiero hablarles un poquito sobre esa diferencia, de lo que es realmente el pecado. Por eso, hermano, hay que entender que el hombre es pecador. Todos los días pecamos. Tenemos un algo. A mí lo que el Espíritu me mostró, o sea, esto es interesante lo que el Espíritu habla, hermano, porque estamos viviendo tiempos donde este evangelio, hermano, es ligero, para muchos es sin esfuerzo, para muchos, hermano, no hay necesidad de hacer tantas cosas en el Señor porque Cristo ya pagó por nosotros. Ciertamente es una verdad, pero vamos a ver qué fue lo que pasó en la cruz. Sin entender, hermano, que nosotros todavía tenemos que vencer a la carne. Tenemos que entender que una cosa es que Cristo haya vencido al pecado y otra cosa nosotros que tenemos que vencer a la carne.
¿Qué es la carne, hermano? Por eso entender, hermano, que ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice, hermano, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la versión latinoamericana dice, el que peca demuestra ser un rebelde, todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Dice que él vino a quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. La versión Nuevo Testamento dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Vamos a ver qué es desobedecer a Dios. También la versión viviente dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. La versión, hermano, dice, todos los que pecan son violadores de la ley de Dios. Por eso hay que entender que todos los días nosotros pecamos, hermano. Ahora puedo entender por qué dice Dios que todos los días pecamos. Ahorita lo vamos a entender bien, hermano. Téngame paciencia en que pueda yo explicarlo bien, hermano, sino porque aquí la Escritura nos enseña por qué todos los días pecamos. Si usted dice, bueno, pues yo, ¿qué puedo pecar si no me estoy emborrachando, no estoy cometiendo adulterio, no estoy cometiendo hechicería, brujería, pleitos, celos, iras, contiendas? O sea, tú dices, bueno, no, estoy aquí en mi casa con mis hijos, con mi familia, nos llevamos bien, la familia, todo bien, dice que, o sea, no peleamos, no. Entonces, bueno, pues no se le ve pecado, ¿verdad? Pero aquí dice la Escritura que todos los días pecamos. ¿Cómo pecamos, hermano? Porque acá dice, hermano, que pecar es todo aquel que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado, dice, es rebeldía. No solamente rebeldía, sino que también dice que es desobedecer a Dios. También dice que va en contra de la ley de Dios. Y también dice que son violadores de la ley de Dios. Voy a explicar un poquito esto, hermano. ¿Por qué el Señor dice que todos los días pecamos? ¿Por qué dice la Escritura que entonces si pecamos, desobedecemos a Dios? Entonces si pecamos, cometemos rebeldía. O sea, si pecamos, estamos en contra de Dios. Si pecamos, somos violadores de la ley de Dios. Y dice que eso sucede todos los días. Cuando el Espíritu empieza a mostrarme esto de que obediencia es darle muerte a la carne, el no hacerlo es rebelión, a mí me abrió mucho el entendimiento. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo venció al pecado. Cristo venció al pecado, hermano. Esto fue lo que Él nos enseñó cómo vencer al pecado. Fíjese, hermano, dice en Colosenses 2, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, había un decreto contra nosotros que nos era contraria. Esta palabra hay que apuntarla, hermano, que nos era quitándola, esta palabra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Cristo venció por nosotros, ciertamente, pero ahí dice, hermano, que había un acta. Había un acta. ¿Y qué es lo que hizo Él? La quitó de en medio y dice, y la clavó, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, fíjese, un acta, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. ¿Cómo triunfamos nosotros con el pecado? Había un acta. Esa acta dice que la clavó, la quitó. Dice que estaba contraria a nosotros y la quitó de en medio
y en medio de nosotros, hermano, y la clavó en la cruz. Eso representa que esa acta, hermano, Cristo venció en la cruz, hermano, por nosotros, cumpliendo la palabra. Cumpliendo la palabra. Por eso digo, Él consumado es. Consumado es, había cumplido toda la palabra, había cumplido todo lo que el Padre le había encomendado. Él cumplió la palabra por nosotros. Y eso no quiere decir que nosotros no la cumplamos, sino que la Escritura misma nos dice que Él nos dio el ejemplo. Cristo venció el pecado y nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Cumpliendo la palabra con exactitud. Por eso Él no vino a quitarla. Él no vino a quitarla. Dice que la quitó en medio de nosotros y la clavó en la cruz. ¿Qué estaba diciendo? En la cruz se cumple toda palabra. En la cruz se cumple toda palabra. En el sufrimiento se cumple toda palabra. Por eso, hermano, ¿qué llevó Cristo en la cruz? Llevó su carne, llevó su vida. Para clavarla, hermano, realmente en la cruz. Entonces Cristo venció, quitó esa acta, hermano, y la puso en medio. O sea que es el cumplimiento de lo que no podíamos cumplir nosotros. Él la cumplió por nosotros, pero Él quiere que nosotros sigamos el ejemplo, cumpliendo la palabra con exactitud. Por eso Él no vino a quitarla, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplirla. Quiero explicarle un poquito qué fue lo que sucedió para que nosotros tomemos nuestra cruz cada día. Por eso en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Pero mire, hermano, que acá nos enseña que Cristo en sus días de carne, con gran ruego, clamor, súplica, llanto, clamaba a Dios. Él oraba, hermano. Él oraba a Dios. Él leía la palabra. Él buscaba conocer a Dios. Quizás esta mañana nos levantemos a oír la palabra, a leer la palabra, a orar, hermano. Quizás hoy se levantó a orar. Quizás hoy se levantó a ayunar. Quizás hoy vaya a la iglesia o todos los días va a la iglesia. Quizás, hermano, usted es un servidor de la obra de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Que a Dios no le agradan ese tipo. O sea, si este tipo de cosas, oración, ayuno, palabra, servicio, culto, si las cosas no las hacemos con obediencia, de nada nos sirve. Se es considerada rebelión. Es considerado su rebelión. Quiere decir con eso que el hombre, hermano, mira, si Cristo oraba, dicen ahí en Hebreos 5, versículo 7, dice que cuando Cristo oraba, querido hermano, era para darle muerte a la carne. Cuando Cristo leía, hermanos, la palabra, hermano, era para que entendiera lo que el Padre le dijera que tenía que hacer, no en cuanto de ir a hacer, sino lo que tenía que hacer en su vida. Aparentemente estaba haciendo otras cosas, pero en realidad Él estaba trabajando, dándole muerte a su carne, dándole muerte a toda naturaleza. Porque si no se le iba a considerar rebelión. Por eso dice que por lo que padeció aprendió obediencia, por lo que sufrió aprendió obediencia. Obediencia es cumplir entonces lo que dice la palabra. Sin ritos, sin ceremonias o algún otro tipo de sacrificio. Que, hermanos, si nosotros hacemos la oración, hoy nos levantamos a orar, hermano, nos levantamos a leer, tenemos un momento de adoración con el Señor, pero si no incluimos nosotros obediencia a la palabra, se es considerada rebelión. Porque yo lo que puedo ver entonces que el Señor dijo que tomen su cruz y me siga. Eso representa, dice, cada día, eso representa que dale muerte a la carne. Todos los días tenemos que darle muerte a la carne. Y ahorita vamos a ver qué es la carne. O sea que, hermano, que a todo aquel que no incluya en su oración, en la palabra, hermano, en su servicio a Dios, en su culto a Dios, no incluya la palabra obediencia, la Escritura dice que se le es considerada rebelión.
Se les es considerado ir en contra de Dios. Se les es considerado violador de la ley. Se le es considerado, querido hermano, alguien que dice que se opone o desobedece a Dios. Desobedece a Dios. Esto cuando el Espíritu empezó a hablar esta mañana en mi vida, hermano, obediencia, me dijo, es darle muerte a la carne. El no hacerlo es rebelión. Y yo cuando ya entendí. O sea, por eso, hermano, que mire que mi Señor Jesús, hermano, fue a la cruz, pero Él no le dio muerte. Él le dio muerte a la carne, hermano, pero en nuestra vida quedó todavía, porque tenemos que ir a la cruz. ¿Qué fue lo que Él mató en nuestras vidas? ¿Cuál fue lo que Él cumplió en la cruz en nuestras vidas? Por eso la Escritura nos enseña en primero, hermano, ahí que el cumplir el pacto, Él destruyó los pecados, hermanos, pasados, o Él perdonó nuestros pecados pasados que nos eran contrarias a Dios. Eso representa entonces, hermanos, que todavía mientras nosotros vistamos en esta carne, vamos a equivocarnos, vamos a fallar. Pero tenemos que luchar contra ello. Por eso, hermano, en Romanos 3, versículo 24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Cristo, cuando venimos a Cristo, ¿qué fue lo que Él perdonó de nosotros? Hermano, nuestros pecados pasados. En el momento que nosotros venimos a Cristo, nuestros pecados pasados. ¿Cuál es el pecado pasado? El no querer nada con Dios, el no saber nada de Dios, hermano, porque el pecado es la ausencia de Dios. Por eso dice que Cristo apareció para quitar, vuelve a aparecer esa palabra quitar, para quitar las obras del diablo. También dice que en la cruz apareció y quitó un acta. Pero también dice que en nuestra vida, cuando recibimos a Cristo, Él apareció para quitar las obras del diablo. Se dedicó a quitar lo que nos era contrario, lo que realmente nos estaba impidiendo avanzar. Aquí representa entonces las áreas de nuestro corazón, las cosas que habitan en nuestro corazón. Entonces, mientras Cristo, hermano, no se manifiesta en nuestra vida, mientras no se manifiesta en nuestra vida, hermano, todavía no podemos quitar muchas cosas. Porque necesitamos a Cristo, que nos ayude, hermano, en nuestra vida. Necesitamos a Cristo todos los días. Por eso dice, hermano, que nos enseña la bendita palabra. Dice que para esto apareció Cristo. El que practica el pecado, dice en primera de Juan 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció, para quitar. Entonces, en la cruz quitó un acta, pero en nuestra vida quitó, hermano. Quitó, dice ahí, los pecados, o sea, las obras del diablo. Gloria de Dios, hermano, que quiere decir que esa acta estaba escrito que nosotros éramos desobedientes a la palabra, éramos rebeldes a la palabra. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, esa acta se debe de quitar en nuestra vida. O sea, esas acusaciones de que nosotros somos desobedientes a la palabra, somos rebeldes a la palabra, se debe de haber quitado en nuestra vida. Ahora nosotros como hijos de Dios somos obedientes. Dice la Escritura que somos hijos obedientes, hijos de la obediencia. Repita conmigo en esta mañana, diga conmigo, yo soy un hijo obediente, yo soy una hija obediente. Repita conmigo, yo no soy un rebelde, yo no soy un rebelde, dile. Dile, yo no voy en contra de Dios, yo estoy a favor de Dios. Porque, hermano, lo que dice aquí la bendita palabra, que hay quienes se les consideró rebeldía, se levantaban todos los días, oraban, se levantaban todos los días, leían, se levantaban todos los días y le daban culto a Dios, se le daban todos los días y le servían a Dios. Pero acá dice que el que no hace las cosas para obedecer a Dios, se le es considerado rebeldía. Entonces, cuando venimos a Cristo en nuestra vida pasada, ese deseo de pecar,
de desobedecer a Dios se debió haber ido de nuestra vida. Se debió haber ido de nuestra vida. El deseo de desobedecer a Dios, el deseo de ir en contra de Dios, hermanos, se debió haber ido de nuestra vida cuando dice que pasando por alto con su paciencia los pecados pasados. Pero si todavía hay deseo de rebelarnos contra Dios, ¿y qué nos vale? ¿Y qué puede pasar? Y volvemos a nuestra vida anterior. Hay cosas que hay que pensarlas. Acá dice, hermano, que por eso también dice la Escritura que hay pecados de ignorancia. En Hebreos 9:7 son 3 grupos: pecados pasados, pecados de ignorancia y pecados voluntarios. Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, en lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancias del pueblo. Cristo intercede por nosotros, Cristo clama por nosotros. ¿Por cuáles? Por los pecados de ignorancia. Cuando vamos conociendo, nos vamos equivocando, vamos haciendo en nuestra vida, en nuestra nueva vida en Cristo, hermano, hay pecados que se cometen, pero son pecados de ignorancia. No voy a explicarlos, hermanos, si lo quiero darle la cita bíblica. Hay pecados voluntarios. Hebreos 10, versículo 26 dice: pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Muere. Viola. ¿Qué es? Pecó voluntariamente, porque violó la ley de Dios, porque dice, hermano, que se rebeló contra Dios. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Esto fue lo que le pasó a Saúl. Violó los mandamientos de Dios, pecó voluntariamente, se rebeló contra Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor le dijo: levántate y dale muerte a Amalek. Dale muerte a la carne. Dale muerte a las obras de la carne. Pero él dejó en su vida a Agag, al rey. Él dejó un área en su vida, hermano, en el cual no quería darle muerte. Algo que estaba, esa obra diabólica de Agag no la mató. Esa obra del diablo no la mató. Esas obras internas no la mató. Por eso en Romanos dice, hermanos 6, versículo 4, dice que nosotros, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora nosotros hoy literalmente no estamos yendo a la cruz. Cuando el Señor nos dice: tome su cruz cada día y nos siga, no está diciendo que vayamos, nos crucifiquemos, sino la Escritura dice, hermano, que hoy sucede esa crucifixión a través del bautismo. En el momento que nosotros nos bautizamos en agua, hermano, recibimos el Espíritu Santo. Por eso el bautismo de fuego es estar bajo tribulación, bajo sufrimiento. Eso significa, tribulación significa tribulación, darle muerte, porque si fuimos plantados, dice, juntamente con Él para semejanza a su muerte, así también nos seremos en la resurrección. Hubo una semejanza a través del bautismo que es igual que a la crucifixión. Entonces, ¿qué le dimos muerte cuando nosotros nos bautizamos en el agua? ¿Le dimos muerte a la carne? ¿A esta carne? No, le dimos muerte al deseo de desobedecer a Dios, al deseo. Por eso dice que es nueva criatura eres. Dice en Juan 3, versículo 5, dice que no puede entrar en el reino de Dios, porque el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu no va a ir en contra de Dios, el Espíritu no va a violar la ley de Dios, el Espíritu no se va a rebelar contra Dios, hermano, porque ese deseo, ese es lo que puso el deseo de nosotros, el anhelo de agradar al Padre todos los días de nuestra vida, el deseo de hacer realmente de lo que al Padre le agrada, hermano, sin rebelarnos, sin oponernos, sin ir en contra de Él. Ese es realmente andar en el Espíritu. Ese es realmente tener el Espíritu. Ese es realmente, hermano, haber sido bautizado, haber participado en la muerte y en la resurrección del Cristo. Estos son aquellos que están crucificando
están crucificando su carne, están crucificando su vida, están dándole muerte cada día, hermano, a un área, están dándole muerte a su carne, a los deseos, a las tentaciones, le estás dando muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que provocó realmente o provoca realmente un genuino bautismo, que es estar clavado en la cruz. Entonces, hermano, ahí pedimos nosotros perdón por eso cuando nosotros pedimos perdón por una falla, alguna equivocación, hermano, le pedimos perdón a Dios, en realidad le estamos diciendo: Señor, perdónanos, porque te fallamos en tu palabra, pecamos contra ti. Por eso el hijo pródigo no llegó pidiéndole primero perdón al padre, a su padre, sino llegó pidiéndole perdón al cielo. He pecado contra el cielo y contra ti. He desobedecido a Dios, he desobedecido la palabra. Me arrepiento de estaba pidiéndole perdón al padre. Y luego le dijeron: ve y ponte a cuentas con tu padre. ¿Por qué, hermano? Porque había pecado, había desobedecido la palabra. Por eso, hermano, dice en Romanos 6:11, así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Cristo en Cristo Jesús. Quiere decir que el que vive en Cristo, el que está en Cristo, hermano, no es que no deje de pecar, sino que el deseo de desobedecer a Dios cada día debe de irse desapareciendo. El deseo de rebelarnos contra Dios cada día debe ser más fuerte en nuestra vida, hermano. Cada día debemos de obedecer a Dios en cuanto a su bendita palabra. Lucas 9:23, el Señor dijo, ¿verdad? Porque todo aquel que quiera salvar, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará. Dice: tome su cruz cada día. Entonces la cruz representa obediencia. Cada día. Y la cruz es para darle muerte a la carne. O sea, hermano, que Cristo venció en la cruz para quitar de todo aquel que venga a Él, pueda quitar de su vida esa acta del deseo de pecar cada día. Por eso venimos a Cristo, hermano, con el deseo, hermano, de agradarle a Él. Pero cuando nosotros venimos a Cristo cada mañana, todos los días, es con el deseo de dejar de pecar, con el deseo de que Dios quite de nosotros el deseo de pecar cada día. El deseo de desobedecerle, el deseo de rebelarnos, el deseo, hermano, de serle infiel, el deseo de no hacer lo que a Él le agrada. Eso es venir a la cruz, eso es cargar la cruz todos los días. De nada sirve de orar si no hay un deseo de hacer las cosas correctamente. Yo no entiendo a esa gente que dice que ora y hace todo lo contrario. Ora, ya no le gusta juntarse con los hermanos. Ora y no le gusta comprometerse en nada. Ora y no obedece, hermano. Ora y anda distante. Y ora y se dice que anda lejos, que eso Dios le mostró. Por Dios, hermano, eso es carne. Cada día no se compromete, cada día no hace las cosas como anda haciendo cosas de la carne, y dice que es un hombre de oración, una mujer de oración. Nunca se me va a olvidar que acá había una mujer que una vez llegó con nosotros, hermano. Dice que oraba y ayunaba todos los días. Se molestó con nosotros, hermano, porque decía que era una mujer de oración y ayuno todos los días. Nos echaba en cara que oraba. Un día su esposo, su casa, hermano, su esposo y sus hijos se drogan, estaban separados de ella. ¿Saben por qué, hermano? Porque ella fue para una iglesia donde ayunaban y oraban todos los días. Y en vez de la gente cree, es que el diablo me está atacando. Es que porque entre más oro y ayuno y leo, el diablo está rebelado contra mí y por eso me pasan muchas cosas. No, querido hermano, acá dice que esta mujer que le digo, no, se levantaba a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Sus hijos no tenían que desayunar, su esposo se iba sin comer, hermano, nunca estaba con ellos en la mesa, no les daba de comida. Era rebelde a su esposo, a sus hijos, nunca se sentaba con ellos a la mesa.
Es increíble. Los abandonaba. Andaba de fiesta en fiesta. De nada le servía ir al culto. De nada le servía orar. De nada le servía servir a Dios si ella era rebelde. Había echado a perder a su familia. Tronó la familia. Ese sacrificio a Dios no le agrada, porque eso lo hacía Saúl y se le fue considerado rebelión. No hacía nada en casa. De hecho, ni lavaba, hermano, porque tenía su suegra, la suegra lo lavaba. Un día su esposo le tuvo que decir: quiere que le diga, pastor, se acercó, quiere que le diga, pastor, la verdad de mi esposa, porque ayuna tanto, porque no le gusta cocinar. Se iba todo el día a la iglesia, estaba metido en la iglesia y no le gustaba hacer nada. ¿Cuánto creyente, cuánto mujer, cuánto hombre está orando, está leyendo, está buscando, pero no entiende que tiene cada día que limpiarse, tiene que dejar de cambiar la conducta, cambiar el comportamiento, dejar realmente de hacer lo que a Dios le agrada? ¿Acaso no se los muestra Dios en las oraciones? No, porque son rebeldes. Tienen un pésimo trato con el esposo, con la esposa, con los hijos. Eso, hermano, eso no lo... ¿Acaso esas mujeres que oran, esos hombres que oran, no les puede Dios mostrar eso? No, porque ¿saben por qué? Porque cuando lo hacen y oran y todo eso, hermano, no lo hacen para obedecer, no lo hacen para despojarse de la carne, no lo hacen, hermano, con el deseo de dejar de pecar cada día, para quitar de su vida todo aquello que no le agrada a Dios, hermano, su carácter, su conducta, y realmente luchar por realmente hacer las cosas correctas. No, porque son rebeldes, dice aquí. O sea que cuando nosotros, hermano, Dios nos manda a orar, a leer, es para que nos demos cuenta de nuestra vida como está y poder darle muerte a la carne. Por eso, hermano, vemos que Cristo venció cada día. O sea que cuando tomamos nosotros nuestra cruz cada día y que esta cruz actúa en nosotros, tenemos algo que va a un acta contraria a nosotros, que es la única manera de vencer, hermano, a través de los sufrimientos, es darle muerte a la carne. O sea, al deseo de pecar, al deseo de desobedecer, al deseo de rebelarnos, al deseo de hacer lo que nosotros queramos. Eso es realmente obediencia, hermano. Eso es darle muerte a ese deseo de hacer lo que nosotros querramos, sujetarnos y aferrarnos a la cruz. Pues ahora yo entiendo esto, lo que el Espíritu me mostró. Yo digo, ahora entiendo por qué en veces parecemos muy religiosos, hermano, pero no hay nada de compromiso con Dios. Y se es considerada rebeldía. Se consideró rebeldía. Por eso la Escritura nos enseña en Hebreos 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oh, hermano, quiere decir que si vamos al Señor, dice, después de haber quitado de nuestra vida las obras muertas. Oh, hermano, el deseo, ¿cuáles son las obras muertas? El deseo de desobedecer a Dios en su palabra para que quede un cuerpo, pero quedaron, hermano, ese cuerpo muerto. Por eso Jesús, cuando le bajaron de la cruz, estaba su cuerpo ya muerto. Esas eran las obras muertas de nuestra vida. O sea, esos deseos de rebelarnos, esos deseos de ir en contra de Dios, tienen que morir también en nuestra vida. Quizás ya no pecamos en la carne, como dice en Gálatas 5, versículo 19 al 21, ya no pecamos, dice, manifiestas son las carnes, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Quizás eso ya no está en nuestra vida. Todo tipo de vicios ya no está en nuestra vida. Pero ¿qué tal las obras muertas? Estas son las obras muertas. Marcos 5:21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la envidia, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen, dice, y contaminan al hombre.
¿Qué con esto, hermano? ¿Acaso no aparece aquí por ese adulterio? ¿No aparece también en la obra de la carne? ¿Las fornicaciones no también aparecen en las obras de la carne? ¿Los homicidios también no aparecen en las obras de la carne? ¿Las blasfemias también no aparecen en las obras? Claro que sí, hermano. También aparecen. Falsos testimonios, gente que está hablando mal de otro, las blasfemias, hablando en contra, hermano, los hurtos, hermano, ¿acaso eso no aparece también en las obras de la carne? ¿Acaso no aparece en las áreas del alma, que son las obras muertas? Es que yo ya no peco. Yo aquí estoy con mi familia libre, aquí nos la llevamos bonito, pero en veces el hombre le gusta hablar mal de los demás, le gusta hablar mentira, le gusta hablar engaño, es soberbio, es altivo, es arrogante. Esas áreas debían haberlas, de eso de estar mirando a las personas, de estar juzgando a las personas. ¿Acaso a eso le agrada a Dios, hermano? Andar de casa en casa, de chismosos, de murmuradores, de estar juzgando la vida de los demás, de estar pendiente de la vida de los demás, hermano, de estar destruyéndole la vida de los demás. ¿Eso, hermano, cree que a Dios le agrada? Cada día debemos de luchar contra ese tipo de pecados, porque son áreas que no se ven, son pecados que no se ven, aunque aquellos, hermano, pero tenemos que venir a Cristo, hermano, para darle muerte, hermano, a las áreas que no se ven, para que Dios, Cristo, hermano, pueda limpiar nuestras conciencias y podemos estar bien delante de Dios. Pero también las que se ven, también las que se ven. O sea, podemos decir que todos los días nos podemos sentar a leer, a orar, a ayunar, a servir, a buscar, hermano. Pero esto se le llama sacrificio humano. Porque no va el Espíritu Santo. Todo lo que no causa obediencia es rebeldía. Porque la orden del Señor cada día es que tomemos nuestra cruz, que le demos muerte a esas áreas que no se ven, esas cosas que están dentro de nosotros. Esas áreas muertas que hermano, para dejar limpio nuestro corazón, para darle vida a nuestra vida. Mira, hermano, 1 de Samuel 15:1. Después Samuel dijo: Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Hace dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Amalek es figuras de las áreas de la carne, de lo que dice en Gálatas 5:19. Al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, se opone a nuestro caminar todos los días. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te piades de él. Mata a hombres y mujeres y niños, aún los de pechos, vacas, ovejas y camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista entre la 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos, salid entre de los de Amalek, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron, dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta el Shur. Esto está, dice, al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y estas son las áreas internas: la soberbia, el orgullo, la altivez, la mentira, el engaño, las murmuraciones, el chisme, todo lo que es la hipocresía. O sea, todo eso, querido hermano, el adulterio espiritual, hermano, las fornicaciones espirituales, el robo, ahí está, hermano. Dice que esto eran las áreas que no se veían. Hay gente que no para, querido hermano. En nada agradan a Dios todos los días. En nada agradan a Dios. Porque, hermano, dice aquí, hermano, que no quisieron destruir. Perdonó a Agag a lo mejor de sus ovejas y el ganado mayor de los animales, hermano, y de todo el pueblo. Y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable. Destruyeron para ellos, pero no para Dios. Y vino palabra de Jehová
a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó desde para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, hermano, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel. Fíjese, fue a orar. Carmel fue a orar, fue a leer, fue a cantarle a Dios, un momento de estar con Dios, hermano. Pero Dios ya no lo escuchaba. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y dice: pues Samuel de Saúl, bendito seas tú, Jehová. Vea lo que dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Me levanto a orar, me levanto a servirle, me levanto a darle culto, me levanto todos los días. Dice: ya he cumplido, yo ya cumplí. He cumplido la palabra de Jehová. Esa no era la palabra de Jehová. La palabra de Jehová era que destruyera la carne. Y esto fue lo que está rico, hermano. ¿Cuál es la palabra de Jehová? Destruye todos los días la carne. Dale muerte a la carne. Dale a lo muerto con eso que a Dios no le agrada de tu vida. Esto es cumplir la palabra. Samuel entonces dijo: pues porque oigo el balijo de ovejas y bramido de las vacas, oigo que en todos los oídos. Y Saúl respondió: de Amalek han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, o sea, mi vida perdonó de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Samuel dijo: eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Sí, dijeron. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido, vuelve a decir, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecistas. Mas el pueblo tomó, dice: es que no fui yo, fueron los demás, hermano. Y dice, vea lo que dice, hermano. Y dice: mas el pueblo tomó el botín para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, dice: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la revelación, y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado para que no seas rey. Yo he pecado, y luego dice: yo reconocí que no hice, pero ya lo había sacado Dios. ¿Qué fue la orden que Dios le dio todos los días a Saúl? Destruye la carne y destruye las cosas externas y las cosas internas, porque a eso se llama obediencia a la palabra. Pero dice: el no obedecerlas, el no hacerlas, hermano, se le fue considerado rebelión. Obediencia es darle muerte a la carne todos los días. Acá dice: subió a adorarle, subió a orar, subió, hermano, dice, a cantarle, fue a la iglesia, le sirvió a Dios, fue al culto, se puso a orar, se puso a leer, se creía cristiano, hablaba de la palabra, hermano. Pero eso no es obediencia, eso es rebelión. Eso es ir en contra de Dios. El hombre que no se levanta todos los días a obedecer a Dios, él dijo: he obedecido. No has obedecido. Él estaba diciendo: tú te rebelaste contra Dios, fuiste en contra de Dios, porque Dios te decía todos los días: mata tu carne, mata tus áreas, mata tu vida, lo que no le agrada a Dios. Si tú eres un hombre de oración, un hombre de palabra, ¿por qué Dios no te muestra? Entonces, ¿por qué Dios no les muestra a algunos lo mal que están? ¿Por qué cada día se alejan? ¿Por qué cada día actúan como que si fueran extraños? ¿Por qué cada día, hermano, viven atacándose? Hermano, ¿por qué cada día tienen esa actitud? Eso se llama rebelión, se llama desobediencia.
Porque cada día nos entregan más al Señor, hermano, en cuanto al amor al prójimo, en cuanto al amor a la obra. ¿Por qué todavía siguen haciendo daño a los demás? ¿Por qué? Porque no se levantan a obedecer al Señor. Se levantan a rebelarse contra Él. Por eso dice que el que no se levanta ante el muerte todos los días, el que no se levanta a darle muerte a la carne, a sus áreas carnales, a lo que sabe que está mal, a su actuación está mal, se le es considerada rebelión. No le tomaron en cuenta sus oraciones, su búsqueda, no se las tomaron en cuenta. Porque había un acta, hermano, que lo acusa y era contraria, que era un sacrificio, que era su conciencia, esa acta, algo que está escrito, su conciencia, las cosas que están mal. Tiene que venir Cristo, quitarnos de nuestra vida, hermano, y darle muerte a la carne, hermano, porque hemos cometido rebelión, desobediencia, y tenemos que pedirle perdón a Dios, hermano, y darle muerte. Seamos nosotros los que le demos muerte a esa área. ¿De qué sirve orar si lo que está mal no lo quitamos? ¿De qué sirve, hermano, orar si no lo quitamos? ¿De qué sirve ayunar si no lo quitamos? Si no matamos la carne. ¿De qué sirve entonces ya el culto sin obedecer la palabra? ¿De qué sirve servirle a Dios? Acá dice que Dios limpiará nuestras conciencias. Dice, hermano, Dios limpiará nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. O sea que si no vamos a limpiarnos, no vamos a obedecer, se es considerada rebelión. Y si todos los días en nuestra vida no nos limpiamos de nuestras áreas carnales visibles y de las áreas carnales internas, se es considerada rebelión. Obedecer es darle muerte a la carne todos los días. El no hacerlo es rebelión. Se llama rebelión, hermano, porque nuestro Señor Jesús oraba para no desobedecer. Leía para que supiera qué es lo que tenía que hacer, de cómo agradar al Padre. Ayunara para que su fe se fortalecía en la fe, porque ese es el poder del ayuno, fortalecer la fe. No para hacerse poderoso, para hacerse invencible. No, hermano, porque Él era un hombre de oración. Y nunca vemos que Él no lo tocó, ni los azotes, ni los palazos, ni las cachetadas, ni los puñetazos. Nunca. Al contrario, cada día crecía más el sufrimiento sobre su vida. Si alguien debía ser digno de escucharlo y ser librado de todo esto, era Él, porque era justo, era santo, era bueno. Pero no fue así. Y Él oraba todos los días. Él tenía comunión con el Padre todos los días. Y Él sufrió por ser obediente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué fue lo que sufrió? Él sufrió en su carne. Por eso dice en los días de su carne. Para matar esas áreas. Para dejar que esas áreas no lo vencieran. Y al final llevarlas a la cruz, hermano. Y realmente darnos el ejemplo. Danos un ejemplo de victoria. Danos un ejemplo de poder. Hermano, que a eso no debemos de levantar todos los días de nuestra vida hasta ser libres de pecado. Cuando estemos con Él, seremos libres de pecado. Mientras tenemos que luchar. Mientras tenemos que realmente levantarnos todos los días y cargar la cruz. ¿Cuándo se va a terminar esa cruz? El día que partamos de este lugar. El día que partamos para con Dios, entonces esa cruz se va a acabar. Hemos muerto en la cruz. Hemos muerto al pecado y le hemos dado muerte a la carne. Ya la muerte ya nos enseñorea sobre nosotros. Obediencia, hermano, no es levantarse a orar, levantarse a ayunar, levantarse a leer, si no nos muestra realmente cómo debemos de comportarnos, realmente cómo debemos de hacerlo, cambiar nuestras actitudes hacia los demás, porque se es considerada rebeldía. Oh, esto está hermoso. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, querido hermano. Levántate a limpiar tu vida. Por la sangre de Cristo, abandona la carne.
las cosas exteriores. Porque una persona rebelde es aquella que todos los días, hermano, no le importa desobedecer a Dios. A Saúl le decían, mata la carne, mata la carne. ¿Acaso la cruz no es matarle la carne? ¿Acaso toma tu cruz y me sígueme no significa matar la carne? ¿Qué le decían a Saúl? Mata la carne, mata las áreas carnales, tanto las exteriores como las interiores. Y él hizo la apariencia de que todo, la apariencia, aquel que quita solamente destruye a lo de afuera, es una apariencia. Es una apariencia. Nosotros no podemos vivir de la apariencia. Debemos de ser genuinos, porque vivimos para agradar a Dios. Por eso agradar a Dios, levantarnos a agradar a Dios, es darle muerte a la carne. Es tomar tu cruz todos los días. Es darle muerte a esa área, ese comportamiento, tanto con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en la calle, hermano, en la iglesia, en tu relación con tus pastores, en relación, hermano, con los hermanos. Realmente ser genuino, porque Dios conoce quién es rebelde y quién es desobediente. Por eso al hombre que es rebelde lo sacan de su ministerio, ya no fluye en el área, ya no fluye en los dones, ya no fluye en la gracia. ¿Por qué? Porque es rebelde. Lo dejan afuera, ya no es útil para la obra. Porque esa es la consecuencia, que cuando alguien es rebelde, ya no es útil. ¿Y qué es lo que le dijeron a Saúl? Hay otro mejor que tú. Estaban ya levantando a otro, porque eran rebeldes. Dios no va a poder servir a un rebelde, a uno que no le desobedece, a alguno que no mata su carne en sus áreas. Algunos hermanos, yo no vuelvo a repetirle, yo no entiendo por qué alguien dice, pero es que yo oro todos los días, yo no, y tienen un comportamiento, una actitud, tanto con sus pastores, tanto con la iglesia, con los hermanos, con todos. Hermanos no se quieren involucrar con ellos, viven distante de ellos. Se llama rebeldía. Se llama rebeldía. Yo veo que ese es el nombre, hermano, no tiene otro nombre. Consecuencia, ya no los usa Dios. Perdieron el ánimo, el gozo, la actitud. Acá dice que de Samuel, de Saúl, dice, mira lo que dice en el versículo 24. Entonces digo, Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vuelve conmigo porque había ido a adorar, y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Y volviéndose Samuel para irse, se asedió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. No fue Samuel con él. Significa, Samuel representa al Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo con él. Dios se aparta de los rebeldes. Y una consecuencia es que dejan de fluir en su gracia. Dejan de fluir en su ministerio y a Dios no los respalda. Ya la gracia, el reino, el poder se les fue quitado. Han abandonado su servicio, han tirado todo porque son rebeldes. Querido hermano, vuelve a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de esa actitud. Porque a Saúl ya no le permitieron regresar, querido hermano. Ya no lo ministraba el Espíritu Santo, sino un espíritu contrario lo ministraba. Por eso tenía una actitud de violencia, de malo contra los ungidos. Todo le parecía mal. Eso es una administración, hermano. Hay gente que después que ya no los usa el Espíritu Santo, ya no andan en esa obediencia, hermano, solo se dedican a hablar, solo se dedican a destruir, quieren acabar con la vida de los ungidos, quieren todo, lo ven mal, hermano, porque un espíritu malo los usa. Se les quitó la gracia, se les quitó el ministerio, se les quitó la unción. Esto es delicado, hermano. Vuelve a los pies de Cristo, pídele perdón, arrepiéntete, ponte a cuentas con tu hermano. Arrepentir significa tener una actitud agradable. Y que Dios, hermano, tenga misericordia, hermano. Por eso todos los días tenemos que levantarnos realmente
a despojarnos de esas áreas. Por eso a veces creemos que son los demás. No, somos nosotros, querido hermano, somos nosotros. Que Dios bendiga tu vida. ¿Cuál es lo que Dios, cuál es la obediencia, hermano? ¿Qué es obedecer a Dios todos los días? Darle muerte a la carne. Y el que no lo haga, se les considerará rebelión. Muchas gracias por su tiempo. Donde quiera que estés, hermanos, hermanas que se conectaron en esta mañana, donde quiera que esté, querido hermano, que Dios me los bendiga. No actúe como una persona rebelde, una persona obediente que se levanta todos los días a agradar al Señor. Realmente que hace las cosas como manda la bendita palabra y no como piensas, no como quieras actuar. Aún diciendo, yo obedezco a Dios, yo hago todo, yo adoro. Yo aquí adoraba a Él, iba, leía la palabra, decía, yo obedezco, yo soy una persona obediente. Y tenía una actitud terrible con los demás. Oh, querido hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios bendiga tu vida, Dios te use, Dios te vuelva. Pídele perdón a Dios, reconcíliate con el Señor, vuelve a casa, haz las cosas bien. Porque su misericordia de nuestro Padre Celestial, querido hermano, todavía hay la oportunidad de hacer las cosas correctamente. A Dios no le agradan los sacrificios, a Dios le agrada la obediencia. ¿Cuál obediencia? Matar la carne, despojarnos de la carne, destruir la carne para andar en el Espíritu. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir en esta mañana. Les esperamos, hermano. Mañana un día más, a las 7 en punto de la mañana, estaremos llevando una palabra de vida para su vida, una porción diaria de la palabra de Dios para que podamos caminar. Que en este día, hermano, denle like a la página para que les lleguen las notificaciones. Ayúdenos a compartir, querido hermano. Realmente sea un hijo obediente que se levanta todos los días a agradar al Padre Celestial. A darle, que no actuamos como gente rebelde, sino con realmente agradar a Dios es realmente hacer lo bueno y agradable delante de tus ojos, que es darle muerte a las alas externas y internas. Dios te guarde y les esperamos mañana, hermano, en punto de las 7 de la mañana. Bendiciones y que Dios me los guarde. Bendiciones.